Dios le bendiga. Siempre es un gozo llegar hasta su hogar. Estamos en el estadio de béisbol de Miami con algunas de las personas mejores de toda Florida, justo en este estadio. Personas fantásticas, victoriosas y no víctimas. Levante su Biblia y dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Le quiero hablar esta noche de que Dios terminará lo que empezó. En el momento que Dios puso un sueño en su corazón, cuando la promesa echó raíz, Dios no solo lo empezó, Dios estableció una fecha de término. Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Él no le habría dado el sueño. La promesa no tendría vida si Dios no tuviera un plan de hacer que pase. No importa cuánto tiempo haya pasado o cuán imposible parezca. Su mente puede decir que es muy tarde. Perdió demasiadas oportunidades. Nunca va a pasar. No, Dios le dice, no se acabó. Yo digo la palabra final. Ya establecí la fecha de término. Y si se mantiene en fe y no se disuade de ello, es solo cuestión de tiempo para que llegue a suceder. Pero algunas esta noche han perdido su fuego. En un punto creyó que podía ser algo grande. Tenía un sueño enorme. Creyó que podía empezar ese negocio, que estaría saludable de nuevo, que se enamoraría y se casaría. Pero ha pasado mucho tiempo. Usted trató y no funcionó. El préstamo no se aprobó. El informe médico no era bueno. Las mentiras del nunca rondan en su mente. Nunca me aliviaré. Nunca me casaré. Nunca lograré mis sueños. No, debe tener una perspectiva nueva. El creador del universo ya estableció una fecha de término. Solo porque no haya pasado todavía, no significa que no va a pasar. Dios preparó a la gente correcta, los cambios correctos, las respuestas correctas. Todo lo requerido ya está en su futuro. Ahora sacúdase la duda, sacúdase el desánimo. Si ha sido un año, 5 o 50, Dios todavía tiene la intención de hacer que pase lo que le prometió. En la Biblia hay un hombre llamado Simeón. Un ángel se le apareció y le dijo, no morirás hasta que veas que Cristo ha nacido. ¿Se imagina lo imposible que parecía la promesa? En especial esta. Vería el nacimiento del Mesías. Simeón no le dijo a nadie, lo guardó para sí. Y sabe, algunas promesas no debería contarlas a sus amigos ni a toda la familia. Podrían no alegrarse por usted. Podrían decirle que no va a suceder, que usted ya está viejo para eso. Guárdelo para usted. Es entre usted y Dios. La Biblia lo llama una petición secreta del corazón. Pasaron los años y Simeón no vio señales del Mesías. 5 años, 10 años. De seguro sus pensamientos fueron, escuchaste mal. Ha sido mucho tiempo, nunca va a suceder. El enemigo no tiene trucos nuevos. Usa hoy el mismo tipo de mentiras. Duda, desánimo. ¿Crees realmente que te vas a aliviar? ¿Viste el informe médico? ¿Es verdad que piensas que puedes lograr esos sueños? No tienes los fondos ni las relaciones. No, que esas ideas entren por un oído y salgan por el otro. Puedo ver a Simeón durante el día. Dios, sé que eres Dios que termina. Dijiste que no iría a la tumba sin ver que se cumpla esta promesa. Señor, te agradezco que viene en camino. Se levantó cada mañana creyendo, esperando, sabiendo qué pasaría. En efecto, 20 años después, vio a Cristo nacido. La promesa se cumplió. Dios le dice esta noche lo que le dijo a Simeón. No puede morir aún. Hay demasiadas promesas en su vida que no han ocurrido. Lo que Dios empezó, lo terminará. La gente no puede pararlo. Los infortunios no lo pararán. La enfermedad no lo parará. La muerte tampoco lo hará. Necesita prepararse. Dios va a terminar lo inconcluso. No ir a la tumba sin ver que esos sueños se cumplan. Hasta las peticiones secretas de su corazón. Quizá parezca imposible, pero recuerde, nuestro Dios es todopoderoso. Creó con su palabra al mundo.
y usted está en la palma de su mano. Dios no lo creó para hacer algo ordinario, ni para ir por la vida insatisfecho, sin recompensa. No, lo creó para que haga algo asombroso. Puso semillas de grandeza en su interior. Le susurró cosas a medianoche que parecen muy grandes, lejanas e imposibles. Pero Dios le dice, esa fue mi voz. Ese fue mi sueño para tu vida. Es más grande, de más recompensa. Quizá no vea cómo puede suceder. Quizá parezca que ha sido mucho tiempo, pero si mantiene la fe, Dios aún puede hacer que ocurra. Él terminará lo que empezó. Conocí a un hombre de 106 años después del servicio hace poco y estaba muy feliz, lleno de gozo. Se veía como si tuviera 70. No tenía ni una arruga. Era un afroamericano. Comenté lo bien que se veía. Nunca olvidaré lo que dijo. Tocó su cara y dijo, Joel, lo negro no se agrieta. Era tan divertido que le pregunté cuánto más planeaba vivir. Me contó que tenía 7 hijos. Uno de sus hijos se desvió y no está sirviendo a Dios. Dijo, no puedo morir todavía, porque Dios prometió que mi casa y yo serviremos al Señor. Me encanta su actitud. No puedo morir hasta ver que Dios cumpla cada promesa. Amigos, deben avivar lo que Dios puso en su interior. La vida tratará de tumbarlo, robar sus sueños, convencerlo de que viva en mediocridad. Y quiero que tenga esta nueva actitud. Lo que Dios empezó en su vida, lo va a terminar. La pregunta real es esta. ¿Seguirá usted creyendo, aunque parezca imposible? ¿Se mantendrá en fe, aunque cada voz le diga que no va a suceder? Eso fue lo que hizo David. Fue ungido para ser rey a los 17 años, pero no tomó el trono hasta tener 30. Por 13 años hubo muchas cosas en su contra. El rey Saúl estaba celoso de él y trató de matarlo. Y aunque David no había hecho algo malo, tenía que vivir huyendo, escondido en cuevas, año tras año. Y de seguro pensó, Dios, ¿te escuché mal? ¿Va a pasar algún día? En un punto, un hombre llamado Nabal insultó a David. No les dio comida a los hombres de David, aunque habían protegido su propiedad. Y esto provocó a David. Estaba furioso. No creo que fuera tanto el hecho que Nabal fuera grosero, sino que fue que David tuviera 13 años de frustración reprimida en su interior. Había oído la voz vez tras vez. Mírate nada más. Se supone que eres rey. Vives aquí como si fueras cavernícola. David y sus hombres partieron a ver a Nabal. Iban a aniquilarlo. Pero por el camino, una joven llamada Abigail se les apareció. Era la esposa de Nabal. Y dijo David, eres el siguiente rey de Israel. Tu destino es el trono. ¿Por qué te vas a complicar con mi esposo? Es como aplastar una mosca. Le recordó lo que Dios le había dicho. David dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Sé que hay una promesa en mí y no voy a dejar que el hecho de que haya tomado mucho tiempo para que me frustre y tome malas decisiones que podrían obstruir mi destino. Dio la vuelta y volvió a su casa. Dios puso una promesa en cada uno de ustedes. Y quizá como David, está en el desierto ahora, donde no ve que pasa nada. Piensa, Joel, he orado, creído por 1 año, 5 años, 10. Nunca se va a dar. No déjeme ser la voz de Abigail. Mantenga el curso. Siga creyendo. Quizás está cansado, desanimado, tentado a frustrarse, pero no pierda la esperanza en su futuro. Manténgase en lo correcto. Nuestro Dios es Dios fiel. Quizás está tomando mucho tiempo, pero lo que Él empezó, lo terminará. Un buen amigo, Jeff Hackelman, está aquí al frente. Y su esposa pastorean la iglesia Fe en Familia en Huntsville, Texas. Y cuando estábamos en bachillerato, Jeff manejó hacia el Golfo de México para ir a pescar. Lo había hecho muchas veces antes. Ese día, él y sus amigos decidieron que intentarían algo diferente. Y al irse, Jeff en la lancha preguntó a alguien en el muelle cómo volver a ese lugar desde los pozos de gas. El hombre dijo, estamos al norte directo.
Si están alrededor de los pozos, solo vayan directo al norte y volverán a este muelle. Jeff y sus amigos viajaron 1 hora en su lanchita y llegaron a su destino. Se estaban divirtiendo mucho y atraparon muchos peces. No se fijaron en la niebla espesa que llegó de repente. Sucedió tan rápido que los tomó desprevenidos. Solo veían de 6 a 9 metros en cada dirección. Se estaba haciendo tarde. El sol empezó a declinar y Jeff estaba preocupado. Le dijo a su amigo: levanta el ancla, debemos irnos. Jeff miró a su alrededor para tratar de orientarse. Solo veía niebla a su alrededor. Toda su lógica decía: debemos ir por aquí. Preguntó a su amigo, cuyo padre era un gran pescador. Dijo: no, Jeff, no es hacia allá, es hacia acá. Totalmente opuesto a lo que Jeff pensó. Estaba muy confundido. Sacó su brújula y el norte directo, como dijo el hombre, no estaba por aquí ni por acá, sino por allá. Distinto a lo que ambos pensaron. Contra todo razonamiento, Jeff arrancó el motor y viajó directo hacia el norte. Todo en su mente decía: cometes un gran error, vas por mal camino, mejor date la vuelta. Se repetía lo que el hombre del muelle le dijo: vayan directo al norte y volverán. Viajó con lentitud, no podían ir rápido. Viajaron 15, 30, 45, 1 hora. Ya estaba oscuro. Y una voz le decía: si fueras bien, ya hubieras llegado a estas alturas. ¿Cuántas veces, al estar creyendo lo que Dios nos prometió, escuchamos este tipo de voces? Si te fueras a aliviar, ya te sentirías mejor ahora. Si te fueras a casar, ya habías conocido a alguien para ahora. Siempre habrá voces tratando de convencernos que es muy tarde. Vamos por la ruta errada. Nunca va a suceder. El amigo de Jeff sintió pánico. Le empezó a gritar: date la vuelta. Vamos mar adentro. Se acaba la gasolina. Nos podemos morir. Y a pesar de estas voces confusas, Jeff viajó directo hacia el norte. Otros 30 minutos, otros 45, otra hora. Justo antes de acabarse la gasolina, vieron el muelle aparecerse a la vista. Lograron volver a salvo. A veces en la vida, la niebla llegará. No sabe cuál es la dirección correcta. Sabe que Dios puso una promesa en su corazón, pero las voces dicen que no va a pasar. ¿Ya estás viejo? ¿Perdió demasiadas oportunidades? No tiene las relaciones. En tiempos de niebla, cuando vea que no sucede nada, entonces debe tomar una decisión y decir: Dios, voy a creer lo que me prometiste a pesar de lo que siento, de lo que la gente me dice, de cómo se ve. Yo seguiré actuando creyendo que lo dijiste es verdad. Seguiré creyendo que estás en el trono. Sé que eres Dios fiel y harás que suceda lo que prometiste. Hay una joven en la escritura con el nombre Raquel. Tenía tantas ganas de tener un bebé. Dios puso ese sueño en su corazón. Pasó año tras año y ella no concebía. Al mismo tiempo, su hermana Lea tuvo un bebé. Raquel se alegró, la felicitó, pero mientras seguía orando. Oraba creyendo por su propio bebé, pero sin éxito. Bueno, Lea tuvo otro hijo, otro bebé y otro y otro. Por supuesto, es bueno alegrarse por otros, es bueno gozarse con ellos, pero Dios no quiere que solo celebre a los demás. Dios quiere que sus sueños se cumplan también. Dios quiere darle los deseos de su corazón. Quiere que usted sea festejado. Raquel se esforzó por seguir orando y creyendo. Tras años de frustración, viendo a su hermana tener bebés y ella sin un hijo, se desanimó y dijo: bueno, esta es mi suerte, nunca va a suceder. Lo que me encanta de Dios es que aunque nosotros perdamos la esperanza en un sueño, no significa que Dios lo haga. La Biblia dice: Dios se acordó de Raquel. No dice que Raquel se acordó de Dios. El deseo de Dios de que cumpla su destino es enorme. Dice: Dios se acordó de Raquel, contestó su oración y le dio un hijo. Amigos, Dios es tan amoroso, tan misericordioso. Y aunque estemos muy desanimados para creer, Dios no olvida lo que le prometió. Quizás se siente como Raquel. Su vida no ha sido de la forma como había esperado. Orado, creído. Usted trabajó duro, hizo su gran esfuerzo, pero no salió bien. Ahora como que piensa: bueno, no seré feliz otra vez, nunca me casaré, nunca lograré mis sueños. No, Dios no solo lo recuerda,
recuerda la promesa que le dio a usted. ¿Sabe a qué lo destinó a hacer? Quizás usted ya dijo, olvídalo, nunca va a pasar. Lo bueno es que usted no tiene la última palabra. Dios la tiene y dice, lo que empecé en tu vida, lo voy a terminar. Ese sueño del que desistió, Dios no desistió. Cuando mi hermano Paul tenía 12 años, fue a África con mi papá. Y parado en el asfalto caliente, esperando que el avión se reabasteciera, en una nación pequeña llamada Rodesia del Norte, Dios puso un sueño en su corazón que volvería un día como misionero médico. El creador del universo gestó eso en él ese día. Paul avanzó hasta convertirse en doctor y pasó 17 años como jefe de cirugía en Little Rock, Arkansas. En el fondo, aún quería ser misionero médico, pero estaba muy ocupado. Tenía demasiada responsabilidad. No podía hacerlo. En el 99, manejando a casa, tras el funeral de mi papá, oyó a Dios hablarle aquí adentro, diciendo que dejara su práctica médica, regresara a casa y nos ayudara a pastorear la iglesia. En lo natural no tenía sentido. Tenía todos esos años de preparación, años de educación, e iba a abandonar todo eso. Durante 10 años, Paul nos ayudó en el ministerio y no pensó en la medicina. Pensó que esos días terminaron. Dios no olvida lo que le prometió a usted de niño. Dios recuerda los sueños, las metas, las cosas que siempre quiso hacer. Y un día, un grupo de doctores de nuestra iglesia iba a África y le pidieron que fuera. Y fue pensando que solo observaría a distancia y quizá quería ver cómo podía ayudarles mejor. Pero al llegar, lo metieron al cuarto de operaciones y dijeron, Paul, requerimos que hagas estas cirugías. Él no había operado en 10 años. Gracias a Dios que no fui el primer paciente ese día. Pero el último día, antes de volver a casa, de ese viaje de 2 semanas, se levantó a mitad de la noche. Salió y miró el cielo africano. Y de repente se percató. Estaba haciendo lo que Dios puso en su corazón, siendo un niño de 12 años. Lo que Dios empieza, lo terminará. Quizá no vea cómo sucederá. Puede parecer que es muy viejo. Perdió muchas oportunidades. Es imposible. No, Dios lo tiene todo resuelto. Dios sabe cómo unir los puntos. He aquí la clave. Dios no quiere que cumpla la mitad de su destino. No quiere que cumpla con solo una parte. Dios se asegurará de que termine aquello para lo cual lo puso aquí. Hoy Paul pasa 5 meses al año en las villas remotas de África, operando a pobres y necesitados. De hecho, ahora mismo está en África Central, en una nación que se llamaba Rodesia del Norte, el lugar exacto en donde Dios plantó el sueño en su corazón hace muchos años. Dios sabe cómo lograr que sus sueños pasen. Usted dice, Joel, todo eso suena bien, muy animador, pero no conoces mi situación. Es muy tarde para mí. Eso pensaron 2 hermanas en la Biblia, María y Marta. Su hermano Lázaro estaba muy enfermo y le enviaron a decir a su buen amigo Jesús que viniera a su ciudad a orar por él. Pasó un día y Jesús no apareció. Preguntaron a los que enviaron, ¿le dijiste que éramos nosotros? Sí, le dijimos. Le explicaron lo enfermo que está Lázaro. Sí, lo explicamos. No entendían por qué Jesús no llegaba de inmediato. Y Lázaro terminó muriendo. 4 días después, Jesús apareció. María dijo, Jesús, si hubieras llegado antes, mi hermano aún estaría vivo. ¿Alguna vez sintió que Dios llegó muy tarde? Si hubiera llegado un poco antes, quizá las cosas habrían resultado bien. Así nos sentimos. Usted sabe cómo acaba la historia. Jesús le habló a Lázaro y volvió a la vida. Pero quiero que vea qué querían. Que Jesús fuera y sanara a su hermano. Pero Jesús no estaba pensando en sanidad, pensaba en resurrección. Una sanidad hubiera estado bien, pero Jesús tenía en mente algo mejor. Cuando la promesa no sale del modo que pensó, cuando no sucede en su horario, es fácil desanimarse y sentir que Dios lo abandonó. Pero la verdad que significa que Dios tiene algo mejor reservado.
Usted oró, trabajó duro, lo creyó, pero no tuvo el ascenso. La puerta se cerró. No se desanime. Esa hubiera sido una sanidad, pero Dios tiene una resurrección. Atrévase a confiar en Él. Prometió que lo que empezó en usted lo terminará. Y si deja que Dios lo haga a su forma, siempre saldrá mejor de lo que imaginó. Leí la historia de un joven que entrenaba para los Juegos Olímpicos de 1924. Se iban a realizar en París, Francia. Era un estadounidense, muy hábil para el canotaje. Ganó muchas competencias a través de los años. Era el favorito para la medalla de oro. Ese siempre fue su sueño, la medalla de oro. Sucedió que su esposa se embarazó y su fecha de parto era la misma de las Olimpiadas. Claro que en esa época no se viajaba como lo hacemos ahora. Cruzar el océano y regresar le tomaría varios meses. Tomó la decisión de que no se perdería el nacimiento de su primer hijo. Informó a su entrenador que no participaría, no competiría en los Juegos Olímpicos. Su hijo nació y por años él invirtió en la vida de ese joven, como su padre. El hijo también era muy talentoso en canotaje. Pasaron año tras año practicando, entrenando, siendo mejor y mejor. En 1948, el hijo calificó para las Olimpiadas en Helsinki, Finlandia. Fue para allá y compitió. Un par de semanas después, el papá recibió un telegrama. Decía: querido papá, muchas gracias por esperar a que naciera. Regreso 24 años después con tu medalla olímpica de oro. El hijo ganó la medalla, volvió a casa y se lo dio a su papá. El papá tenía ya la medalla de oro con que siempre soñó, pero significaba más porque venía de su hijo, a quien amaba tanto. De esa manera es nuestro Dios. Cuando pensamos, es muy tarde, jamás podrá suceder, perdí demasiadas oportunidades. Oiga, Dios aún tiene cómo hacer que sus sueños se cumplan. Hay un hombre en la Escritura llamado Zorobabel. Tuvo un sueño de reconstruir el templo. Toda la ciudad había sido destruida. Él regresó y puso el cimiento, pero no estaban a su favor en la ciudad. No querían el templo reconstruido. Y fueron al juez, quien emitió una orden diciéndole que parara. Por 10 años no se hizo trabajo. Puedo imaginarme a Zorobabel, semana tras semana, yendo a la propiedad, viendo el cimiento vacío, los materiales apilados. Era como frotar sal en la herida. Seguro pensó: Dios, comencé bien. Tenía grandes sueños. Esta gente vino en mi contra. Tuvo bastantes oposiciones. Y ahora está decaído, desanimado, pensando que no podrá suceder. Recuerde, Dios nunca empieza algo que no podrá terminar. Un día, un profeta llamado Zacarías apareció. Le dijo: Zorobabel, Dios me envió desde lejos a darte 3 palabras. Empieza otra vez. La fe se avivó en él. Dijo: ¿significa que Dios aún hará que pase? ¿Sabes que han pasado 10 años? ¿Sabes cuántas personas están en contra mía? ¿En verdad piensas que aún puedo hacerlo? Zacarías dijo: no creo que puedas hacerlo. Sé que puedes hacerlo. Y Dios te dice: empieza. Dios dice lo mismo a cada uno de nosotros. Empieza de nuevo. Recupera tus sueños. Levanta tus esperanzas. Dios ha puesto algunas promesas en tu corazón. Y como Él, quizás han sido años. Lo intentaste, no te sucedió. Tuvo algunos reveses. Dios dice que es tiempo de soñar otra vez, de creer otra vez, de orar otra vez, de esperar otra vez. Algunos querían comprar esa casa nueva. No tenían la manera. No les fue posible. Eso fue hace 10 años. Dios dice: empieza de nuevo. Algunos en un tiempo sabían que podían vencer esa adicción, pero no sucedió. Ahora ya están cómodos. Dios les dice: empieza de nuevo. Algunos tuvieron un gran sueño para su vida. Iban a romper el molde y a establecer una nueva forma para su familia. Pero tuvieron desilusiones. Nadie creyó en ustedes. Nadie los animó. Creen que ya se acabó. Pero Dios les dice: no ha acabado. Yo tengo la palabra final. Empieza de nuevo. Tienes semillas de grandeza en tu interior. Dios no hubiera puesto la promesa en usted a menos que tuviera la intención que pasara. La Escritura lo pone así: ten confianza en esto. El que empezó la buena obra en ti hará que sea terminada.
Amigos, Dios les dice a cada uno esta noche, voy a completar lo inconcluso. Voy a terminar lo que empecé. Recuerdo los sueños, puse en tu corazón. Preparé a la gente correcta, las oportunidades correctas. No es muy tarde. No has perdido demasiadas oportunidades. No has cometido demasiados errores. Empieza de nuevo. Recupera tu fuego. Recupera tu pasión. Recuerde, si no sucede a su manera, mantenga la perspectiva correcta. Deseabas una sanidad, pero Dios tenía una resurrección. Tiene algo mejor en su camino. Y si aviva su fe, como Zacarías le dijo a Zorobabel, que confiara, que Dios terminaría lo que empezó, creo y declaro que Dios va a completar lo inconcluso. Él va a cambiar las cosas a su favor. Liberará una inundación de su bondad, de misericordia, de ideas. Vencerá cada obstáculo, derrotará cada enemigo y será la persona plena que Dios creó. En el nombre de Jesús.